Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo Extraños en la Noche. ¿Se acuerdan que el otro día les comenté y nos visitó acá Manu Estrada? Que Manu Estrada, un músico jujeño que le puso melodías, le puso acordes, le puso música a la letra y a la poesía de Domingo Serpa. Bueno, hoy nos va a visitar a Mancay Serpa, su hija, y vamos a hablar de esto, ¿no? De las letras de don Domingo Serpa. Y en el primer bloque vamos a volver a algo que tanto nos gusta charlar y dialogar, como es la danza, porque vamos a hablar de... yo no sé si es una sensación mía o efectivamente está ocurriendo, ¿no? Cada vez veo más gente en Jujuy bailando danza folclórica. Tuve la oportunidad de estar en Los Hornitos el viernes pasado, jóvenes, grandes, viejos, chicos, todo el mundo bailaba el folclore nuestro, y realmente una cosa hermosa. Así que les propongo 2 minutitos y vamos a hablar con Analía Rebollo. Seguimos en Extraños en la Noche, lo habíamos dicho, ¿no? Cada vez vemos más personas bailando. A ver, basta con llegar hasta el anfiteatro en las banderas cada vez que hay algo y la gente espontáneamente sale a bailar. Cecilia Rebollo, muchas gracias por venir. Analía, perdón. Me bautizaron. Sí, no, Analía. Gracias por venir. Por favor, muchas gracias. ¿Qué pasa que hay cada vez más gente bailando? Hay un renacimiento, un redescubrimiento de la danza folclórica tradicional y de la andina también, porque cada vez se ve más gente también orientada a aprender y a disfrutar de los ritmos andinos, como la saya. ¿El tinku es andino? Sí. El tinku, qué buena pregunta. Es andino, pero es de... No voy a decir algo que no conozco con exactitud. Pero sí es de la zona, ¿cierto? O sea, sí, es de Jujuy, eso sí. Ahora, andino específicamente no, es de la zona de Yungas. Ah, de la zona de Yungas. Claro. Ahora, vos decías que hay un renacer, ¿no?, de las personas por aprender a bailar. ¿A qué crees que se debe esto? En algunos momentos... No creo que las cosas sean fortuitas, pero en algunos momentos hay un patriotismo que renace, en ciertas fechas más todavía, y para el 23 de agosto, por ejemplo, en Jujuy se ve ese renacimiento y ese sentimiento de pertenencia y de vuelta a lo propio y a lo originario en un segundo momento, porque originario... ya sabemos que es por ahí otro tipo de manifestación cultural. Pero el 23 de agosto específicamente está muy asociado al baile gauchesco, que es samba, chacarera. Claro, es toda una época que ya tiene que ver con la fundación del país como país, a ese estilo de danza que es la que más se propagó por todo nuestro territorio nacional, y que es específicamente ya el criollaje, digamos, la fusión entre lo originario y propio de la tierra, de esta tierra, y los inmigrantes. Y bueno, toda esa riqueza que se da y que ha dado en este lugar específico, por ejemplo, en Jujuy, carnavalitos y bailecitos, pero que se han extendido por todo el país, gatos, chacareras, zambas, escondidos y todo este tipo de danzas. Y otras de salón que se bailan más bien en Buenos Aires, por ejemplo, que se bailaron. No. Como por ejemplo el cuando o el pericón, que en realidad... son bailes de salón. Eso que no hacían baile en la escuela, el minué. Exactamente, para el 25 de mayo. El minué, sí. Que bueno, ahí es como una diferenciación más bien en cuanto a poder adquisitivo y ese tipo de
diferenciación que se hacía en aquel momento, digamos. Ahora, Analía, vos estás enseñando ahora Sí. A personas grandes, mayores, no quiere decir de la tercera edad, pero sí... No, mayores de 18 años. Mayores, o sea, gente grande, ¿no? Y esta gente grande que va a aprender a bailar, viene con un aprendizaje previo, decir, bueno, o voy a descubrir lo que es esto de bailar folclore. En realidad hay diferentes casos, hay de los dos casos. Por eso los cursos están orientados, por un lado, para gente que no tiene ningún tipo de conocimiento más que ver y gustarle, y gente que ya haya desarrollado algún tipo de curso o que se anima en las peñas y entonces tiene algún conocimiento adquirido, alguna plasticidad física. Son diversos los casos. Los talleres yo los oriento a mayores de 18 años porque específicamente están en un horario en el que las personas que tienen responsabilidades laborales y demás pueden llegarse, y porque ya hay una decisión específica de decir, bueno, quiero aprender a bailar folclore y no me está mandando mi papá, mi mamá, o estoy aprendiendo por algún tipo de obligación. Pero ese querer aprender no es para llegar al Colón, es No, aprender no. para ir a la peña, bailar en la pacha con los amigos. Claro, en un primer momento sí, es el desafío de aprender a bailar folclore y de disfrutar de la disciplina. Las personas que eligen el taller son personas que quieren aprender a bailar folclore argentino tradicional, porque es la orientación que yo tengo. Y entonces lo que hacemos es un entrenamiento físico también, porque se necesita un estado físico, no parece, pero bailar tiene su complejidad y necesita un estado físico específico, entonces trabajamos sobre eso también. Y sobre el autoconocimiento en el sentido de que yo voy a poder llevar a cabo ciertos movimientos a medida que los voy continuando, que los voy adquiriendo y que no voy forzando el límite propio que tengo para llegar a conseguir un movimiento. Entonces, hay personas que son más hábiles, tal vez, y otras que son menos hábiles, pero eso no quiere decir que no se pueda producir un aprendizaje y no se pueda producir un desarrollo físico. ¿Con qué lo seducís al alumno para que siga aprendiendo cada día más? ¿Qué le decís? Yo tengo una profunda vocación docente, entonces me encanta enseñar. Y cuando vienen a aprender a bailar, que ya tienen la decisión y la voluntad, vamos encontrando la manera en que pueda cada uno sacar lo mejor de sí, llegar al máximo resultado posible, cada uno dentro de sus habilidades natas. Entonces, todos van descubriendo todo lo que pueden llegar a hacer y que no pensaban que podían llegar a hacer. Y eso entusiasma mucho, verse bailando de repente una samba, que es lo más complejo por la cantidad de elementos que tiene y por la elegancia que requiere, por ejemplo. Personas que no pensaban que iban a poder bailar una samba, pero era su deseo máximo, o una cueca, que es un estilo totalmente diferente. La cueca para mí debe ser un maratón, más o menos. Claro. Bueno, ese entrenamiento físico también se va logrando y es necesario tenerlo porque si no uno no llega a las dos partes de la cueca, digamos. Pero se siente en la primera. Y viene y te dice, mira, Analía, yo vengo acá porque me interesa aprender chacarera. O decir, no, claro, aprendamos todo y la chacarera. En realidad, lo que se propone, por lo menos en los talleres, que son conjuntos, se propone un programa que para principiantes tiene que ver con estas danzas que se bailan en las peñas, que también se les dice folclore vivo, que son gato, chacarera simple, doble, samba, cueca, tal vez bailecito, escondido. Eso depende de cómo vaya evolucionando el grupo, porque soy muy respetuosa, digamos, de cómo va siendo el proceso de aprendizaje también.
Y para la gente, por ejemplo, que toma el curso y está en un nivel intermedio, se hace un repaso de todo eso y se ven otro tipo de danzas, porque la cuestión es no perder el ritmo, porque si no se hace un curso y no se vuelve a la peña y no se vuelve a hacer un curso, entonces queda olvidado. Pero en clases particulares, que también, digamos, doy, sí, ahí la gente me contrata específicamente, por ejemplo, quiero aprender samba, pero no quiero ir a la escuela porque me da vergüenza y ese tipo de cosas, entonces abordamos samba. O me interesa el vals de 15 años con mi hija y no sé cómo bailarlo, y entonces abordamos ahí específicamente danzas. O bueno, grupos que sí les interesa diferentes tipos de danza, pero eso se acuerda ya más de manera personal. Me acabas de decir, la samba es lo más difícil. Sí. A mí se me ocurre que el taquirari es más difícil. No. ¿No? No, en realidad la samba tiene una serie de pautas a cumplir que hacen que sea samba, y si no, no es samba. Por ahí el folclore argentino es muy así, muy específico. Si bien hay diferentes maneras de hacer el paso de gato, diferentes maneras de posicionar las castañetas, de tomar la pollera, ese tipo de cosas, hay muchos estilos y todos están bien, todos son folclores. Si no se hace la vuelta entera y el giro y tal cosa, la danza no es eso. Entonces es muy específico. Y yo abordo eso, danzas de manera tradicional. Y la samba, la complejidad que tiene la samba en realidad es una elegancia que se necesita y que en general uno no tiene de buenas a primeras, sino que se va desarrollando. Y una coordinación de ciertos elementos, como por ejemplo el pañuelo, el paso, que no es simple, la coreografía en sí y la comunicación con el compañero. Entonces, requiere un mayor desarrollo, por eso en general es lo último que se enseña. Se empieza a trabajar desde el principio, sí, pero se cierra como danza casi al final del curso. Ahora, ¿dónde estás más cómoda vos, no? ¿Enseñando o en tu rol de actriz? Porque vos nos visitaste el año pasado acá en Extraños, porque habías participado en una película. Sí. ¿Por cuál de los dos caminos agarró? En realidad tengo varios caminos. La vida es hermosa porque a uno le da la posibilidad de desarrollarse en diferentes ámbitos. Y uno va encontrando a dónde se siente feliz. Yo enseñando me siento feliz, tengo vocación docente. Lo que ejerzo desde que tengo 15 años o más es la danza folclórica. Pero, por ejemplo, enseño filosofía también, o otro tipo de cosas. Y en lo artístico abordo las danzas folclóricas que son históricas porque son de familia, pero por suerte voy pudiendo desarrollar la actuación, que me gusta mucho, y la música. ¿Y estás actuando o no? Sí, no es una actividad que haga de continuo. A lo que más me dedico en realidad es a las danzas folclóricas y a la bibliotecología en algunos momentos. O sea, es mucho, muy diverso. Pero sí, nunca dejo de actuar participando en cortos independientes o en los ejercicios, o bueno, depende de las propuestas que vayan saliendo acá en el ámbito de Jujuy, porque por ahí no me muevo mucho. Todavía tengo mis hijas adolescentes y la elección primera siempre es estar con ellas. ¿Y estás con alguna propuesta de actuar o no? Lo que estoy haciendo en este momento es un unipersonal basado en una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Clásicos, si los hay. Clásicos. Es literatura fantástica que la verdad que a mí me marcó mucho en secundario. Me encantó, la recuerdo con mucho cariño, y desde ahí surgió la idea de hacer un unipersonal para
si bien es apta a todo público, está adaptado específicamente u orientado hacia público adolescente. Entonces, como para poder recorrer los colegios secundarios, y eso es en lo que estoy en este momento. Me dirigió Noé Salerno, que es una conocida actriz. Una grande. Claro, una sí, grande. sí. Así que específicamente ese fue el proyecto desde el inicio, porque, bueno, es llevar algo de lo que uno tanto lo marcó, tanto le gusta, en un lenguaje que uno puede desarrollar y que a mí me fascina, para ser llevado a colegios secundarios y romper tal vez con la monotonía áulica que hace tan difícil que los chicos puedan leer una obra. Ahí me estaba pensando en algo. Bailar una samba, ¿no tiene algo de actuación también? Sí, totalmente, sí. Bailar una samba o bailar cualquier cosa, digamos. Sí, en estas instancias sí. Después, ¿qué es a lo que uno apunta, ¿no? Hay un método de enseñanza, por lo menos el que yo utilizo, en el que ejercitamos un movimiento hasta que llega a su máxima expresión posible. Siempre, de todas maneras, hay una evolución. Pero eso se automatiza y en realidad en un momento está muy despegado de lo que uno siente. Bueno, después de ese recorrido, después de ese entrenamiento, lo que hacemos es lo inverso. Ya con las versiones musicales que cada uno trae y que le encienden el alma, entonces se baila, para que uno, con ese movimiento aprendido y ya estilizado, vuelva a sentir y no se defina tanto desde el ahora me toca este paso, ahora tengo que poner las manos así de tal manera o me tengo que vincular de tal manera, sino que la vinculación pase por disfrutar del movimiento que se está dando y del contacto con el compañero. Ahora, así que es un recorrido de ida y vuelta. En el caso del folclore, ¿no? Que si repasamos, folclore lo escribieron poetas de la talla Castilla, Leguizamón, Félix Luna, por decir algunos. Cuando se baila una samba, ¿vos bailas la letra o bailas la música? En realidad creo que eso depende de cómo cada uno lo reciba. En lo personal, por ejemplo, a mí me gusta cantar, digamos, es una faceta que próximamente también la voy a volver a abordar, porque con la maternidad decidí dejarlo un poco de lado, pero aunque me gusta cantar, lo que a mí me mueve es la música, no la letra. No le presto atención tanto a la letra, sino lo que me despierta pasión es la melodía. Pero hay personas que no tienen esta disociación, sino que pueden sentirse conmovidos por las dos cosas al mismo tiempo. Y la cuestión es que mientras uno lo sienta, eso mueve las fibras y uno baila con gusto. La verdad, uno baila con gusto. Después de hacer todo este camino, ¿no? Después de hacer todo este recorrido de ejercitación. Pues es que el otro día en Los Hornitos había una mesa muy grande, ¿no? Toda gente mayor, y que venían de un pueblito de Córdoba, no me acuerdo cuál era, de un pueblito de Córdoba, o un cativo, creo, si mi memoria no me falla. Lo estoy charlando con un hombre que no sé qué me preguntó, y le digo, jefe, ¿y usted que no? Somos un ballet, qué sé yo. ¿Por qué bailan? Dice, es un recreo a la vida, dice. Sí, es verdad. Esa es la palabra que usó, es un recreo a la vida. Qué lindo. Sí, la verdad que en los cursos de mayores sí me dicen mucho que en la rutina que uno tiene diaria, sea que a uno le guste o no, no deja de ser rutina. Claro. Y en un momento cansa, abruma, y que hacer este tipo de actividad, digamos, inscribirse en algo que a uno le gusta, en este caso para aprender a bailar folclore, pero inscribirse en algo que a uno le gusta, es realmente un paréntesis de esa rutina y un dejarse llevar y volver a sentir tal vez como adolescente o como niño, en el que uno tiene una disposición
feliz totalmente y se deja llevar. Y eso es mucho también por lo que vienen a los talleres. A los talleres. Sí, ¿Es sí. un taller o es un curso? Taller en realidad le decimos porque tiene una parte fundamentalmente práctica, más allá de la teoría que se pueda dar, es fundamentalmente práctica. Pero es un curso a la vez que tiene un inicio, un final, un programa. O sea, hay que ajustarse un programa. Sí, 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 o por lo menos ajustarse, no tanto el programa, porque eso, más allá de lo que uno proponga como básico, puede ser reducido o ampliado según cómo respondan los estudiantes, claro, según cómo estén físicamente los estudiantes. Pero sí tiene un inicio, digamos, una fecha de inicio, y por lo tanto es difícil que, por ejemplo, iniciado, como en este caso inicia un nuevo ciclo en principios de septiembre, que alguien se incorpore un mes después, es difícil, porque ya hay toda una gimnasia hecha que no la tiene la persona que, y las se personas incorporaría. que quieren decir, listo, ya quiero ir a hacer un taller porque quiero aprender a bailar un gato. Se perdieron ya para el 23 de agosto. Sí, dice, fui a Los Hornitos, todo el mundo bailaba y yo miraba. Claro, sí, sí, sí. ¿A dónde van? Las inscripciones las hacemos de manera telefónica al 388-155-799-011, que es mi teléfono. Y el inicio del curso va a ser el 9 de septiembre, el lunes 9 de septiembre. En esa semana inician los dos cursos, digamos, el de orientado a principiantes y el orientado a intermedios. Y ¿dónde? El lugar es en Mística, que queda ahí en la Senador Pérez. Exactamente, Senador Pérez y San Martín. Sí, pleno centro. Pleno centro. Analía, muchísimas gracias por haber favor. venido. Por favor, un placer muchas recibirte. gracias a ustedes. Y a ustedes les propongo una brevísima pausa y ya vamos a hablar de las letras de don Domingo Serpa. Seguimos en Extraños en la Noche. Alejandro Condorí, un muralista que nos visitó acá en Extraños en la Noche, está viajando. ¿Por qué? Porque va a participar y va a ser uno de los autores de lo que se entiende va a ser el mural más grande del mundo. Ingrid Mamani estuvo con Alejandro hablando sobre este proyecto realmente fantástico en la República Argentina. Hemos llegado hoy hasta el Centro Polivalente de Arte, donde trabaja el artista plástico Alejandro Condorí, quien es también un reconocido muralista y que fue invitado a participar de dos importantes encuentros. Uno de ellos para pintar el mural más grande del mundo en Posadas, Misiones. Sí, la verdad que bueno, muy contento de esta convocatoria que bueno, viene de la parte del Movimiento Internacional de Muralismo y bueno, que me tengan en cuenta para esta gran obra, digamos que van a intervenir muchos artistas, tanto de Argentina como de Paraguay. Para mí un honor y bueno y un privilegio, digamos, estar representando a Jujuy. Bueno, este mural está entre el límite de Argentina y Paraguay, bueno, por eso digamos que se está tratando de hacer un mural en conjunto también con artistas de Paraguay, para que sea como también un acto de hermandad, digamos, entre los dos países y bueno, y dejar bueno, como una huella artística, también teniendo que ver con el tema de la cultura, que tienen que ver con lo de Paraguay, tanto como la Argentina también, que bueno, antes el río era como que unía y era un camino, digamos, que unía los dos países, y ahora bueno, es como el límite entre uno y otro, digamos, como la división. Pero hasta ahora el mural más grande del mundo está en Brasil, que tiene 3.800 metros cuadrados, y bueno, no recuerdo exactamente la medida, pero bueno, supera por bastante, así que bueno, es un reto también porque es poco el tiempo que se fijó, digamos, y que se propuso, pero
es una meta que se puede alcanzar por dada, digamos, las características de los artistas que están siendo invitados. Tienen ya esta trayectoria, digamos, de hacer murales grandes, entonces como que tienen esa facilidad y yo creo que lo podemos lograr, digamos. Si tuviera que elegir, por ahí me gusta el mural porque, bueno, te permite conversar con la gente, dialogar y, bueno, y... ¿Podríamos decir que es como un hecho más colectivo? Sí, porque la verdad que, bueno, participa la gente también de una u otra forma, digamos, aportando desde lo que va observando, y también es algo que se muestra constantemente y, bueno, y sigue llegando a mucha gente a pesar de que uno hace una obra y la sigue viendo mucha gente y le sacan fotos y por ahí eso se comparte y, bueno, llega a muchas más personas. En cambio, por ahí una obra, un cuadro, lo ven en determinado público y después por ahí si la vendés ya queda para la galería y como que muere un poquito ahí la obra, pero bueno, el mural tiene esa vida, digamos, y esa apertura de llegar a todas las personas. Bueno, Ale, felicidades. Muchísimas gracias. Seguimos en Extraños en la Noche. Un día vino Manu Estrada acá a este programa, ¿no? Y trajo la música con la letra y la poesía de Domingo Serpa. Después tuvimos la suerte de ir a Héctor Tizón a escucharlo a él junto con Adrián Temer, rendirle este homenaje a Serpa. Y me acuerdo que le dije a Manu cuando estaba sentado acá en Extraños en la Noche, le digo, celebro de que le empiecen a poner música a los poetas, ¿no? Le decía, me tienen harto los letristas, esa es la palabra que usé. Bueno, vamos a hablar de don Domingo Serpa, ¿no? Y sobre todo del legado. Amancay, muchísimas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de, no solo ya como hija, sino como amante de la literatura, de las letras y de las cosas nuestras, poder Qué maravilla, ¿no? Que un chico como Manu Estrada le haya puesto música a la letra de don Domingo, ¿no? Por alguna razón en Córdoba, Domingo Serpa, ya grande, ha dado varias charlas y conferencias sobre lo referente a su poesía. Y seguramente, y los alumnos, y el Centro de Jujeños en Córdoba, lo tenía en gran aprecio. Entonces debe haber por ahí algún nexo que ha quedado, y a pesar de que ya hace 20 años que se nos fue Domingo Serpa, él ha hecho esa maravilla, ¿no? Con poder difundir aún más esas letras tan nuestras, ¿no? Cuando yo escuchaba, cuando Adrián recitaba la obra de Serpa o la cantaba Manu y después leyendo, ¿no? Serpa nunca se fue de Abrapampa, ¿no? Yo diría que no se fue nunca en espíritu, pero lamentablemente vivió en otros lados, tuvo que trabajar en Buenos Aires, sí, en la provincia, ¿no? Pero él nunca se fue, en su poesía siempre está Abrapampa. Nunca se fue porque él lo dice en escritos y todo, para él Abrapampa era el ombligo del mundo. Nada podía compararse de lo que hubiera visto a su Abrapampa, y supongo que el compararse estaba muy ligado al afecto y a la impresión. Él lo dice en un prólogo de años atrás, dice, yo le cantaba al frío, al viento, a la sequedad, a los remolinos, a las noches, a la soledad, exacto, que me parecían algo que deja esa huella. Ahí esa noche Adrián Temer, en un momento que hablaba, contaba que cuando llegaba el tren a Abrapampa y llegaba don Domingo en ese tren, la gente decía, llegó el poeta. Sí, sí, sí. Digamos que fue para el pueblo en sí una especie de sorpresa que un hijo de ellos y que ha vivido ahí, que le ha cantado a ese lugar, hubiera ganado el premio que lo hizo conocido, ¿no? Ahí en el Teatro Mitre,
el premio que hacía el Vejigazo, Sí. que fue el antecedente de todos los festejos de la primavera, de los carroceros, de todo Alguna vez eso. habría que hacer una recopilación, ¿no? Porque escuchemos cada historia del Vejigazo. Eso es un tema también que realmente son cosas nuestras que las tenemos que saber. Y un poquito de refilón en uno de sus libros, que por un lado por suerte y por otro lado, bueno, yo espero que nos esté viendo, El fabricante de humo es su libro de relatos y de cuentos, donde nos muestran un Jujuy del siglo pasado y de los comienzos del siglo. Y realmente transitamos por sus calles con un poco más de asfalto. Hoy Domingo Serpa es el poeta, es el escritor o es su papá. Muy buena pregunta, porque lo siento todo junto. Todo junto. De alguna manera me fascinaba cuando no tenía yo más de 11, 12 años meterme a la biblioteca de él y sacar cuanto libro podía, pero en las reuniones con jujeños que se hacían en Buenos Aires, él recitaba y también me llamaba la atención. Lo mismo que mi mamá, porque los dos se han conocido y han podido estar juntos porque son poetas los dos. Y entonces, para mí, ellos son, sí, mi papá y mi mamá, es más, están conmigo ahora, yo comparto estas cosas con ellos. Pero el poder cantar a lo nuestro, para mí, tiene mucho valor. Y las letras... Amancay, ¿sabe por qué le preguntaba esto? Porque tengo la sensación que hoy por hoy Domingo Serpa es el papá de muchos jóvenes que están empezando a hacer sus primeras letras. En Abrapampa, en Palpalá, acá a la vuelta o donde fuera. Eso es doblemente una alegría, porque hemos podido tener la posibilidad de llevar los libros a todos y hacerlos conocer más, porque por ahí si no se lo tiene como leerlo, a veces no se puede apreciar el contenido, y qué lindo es que lo sienta. Y lo puede sentir el joven y el niño, y bueno, y las personas grandes de acuerdo a su vínculo con Jujuy. ¿Era un rebelde Domingo Serpa? Alguna parte del rebelde tuvo. El rebelde como para creer y tratar de cumplir los sueños, y siempre con la mirada puesta en su país, en su gente, en su familia, y como docente los maestros del alma, ¿no? Yo cuando le pregunto esto de rebelde, cuando leía cosas de Serpa, yo decía, esta es la manera que él tiene de gritar. Él gritaba con esa rima, con esa prosa, con esos octosílabos. Le digo, este señor está gritando. Justamente. Está dando un grito de rebeldía, decía. Justamente, ese poema que le dio el premio, que es Huira Huira, que lo compuso en una noche caminando por el río Sibi de punta a punta, porque él no se sentaba a escribir con papel y lápiz ni máquina. El primero era mentalmente, lo sabía de memoria y lo escribía. Lo escribió, se lo dio a un amigo, y el amigo lo presentó con el seudónimo en el concurso del Vejigazo, y el día en el Teatro Mitre que se hacía la entrega de premios, el locutor dice, si está el Flor de Cardón, el seudónimo acá, es el ganador del primer premio. Y era Domingo Serpa. Y era Domingo Serpa. Y dice que le hicieron repetir más de 4 veces la poesía en el teatro. Realmente se ve que llegó. Y él lo había compuesto porque había tenido una gran desilusión, un sufrimiento, como usted dice, una rebeldía. Qué linda manera, ¿no?, de Sí, expresar sí. la rebeldía. Es cierto, es Porque cierto. esa rebeldía no se queda en el momento, esa rebeldía trasciende en el tiempo. Y no solo eso, sino que de alguna manera aquello que nos duele nos acicatea para tratar de ver cómo lo arreglamos, cómo lo llevamos adelante. Creo que Serpa plantea en su poesía cómo, y era conociéndose a sí mismo, ¿no? O sea, conociendo su raíz, su origen, su Abrapampa. Exactamente.
conociéndolo y bueno, ya amándolo, sintiéndose tan compenetrado con ella. ¿En Abrapampa se lo reconoce a Serpa? Sí. 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 Con altibajos porque depende mucho de la difusión que tengan. Casualmente yo me voy a permitir hablar de una de las razones por las que yo hago esto, aparte de hija. Cuando él se fue era muy difícil, muy costoso publicar libros. Cuando él se fue no había podido hacer más que algunos de sus libros y los demás estaban a ver cuándo. Los amigos y los familiares dijimos, vamos a tratar, hagamos una comisión, una reunión, nos ocupemos un grupo y le llamamos Comisión de Recuerdo Permanente a Domingo Serpa. Después quedó Comisión de Recuerdo a Domingo Serpa. La finalidad es esa. Empezó con la edición de uno y siguió tratando de difundir, de la venta en librerías, de tratar de conseguir la mejor forma de hacer, de que no falte, no se agote. Aquello hicimos 3 ediciones, el Puya Puya, después de las que pudo hacer mi papá, que fueron muy espaciadas. Ahora, Amancay, cuando uno lo lee a Serpa, yo le decía, ¿no? Serpa plantea diciendo, a estos problemas los vamos a solucionar sabiendo de la raíz que venía, ¿no? Cuando ustedes estaban en Buenos Aires, ¿qué le contaba Serpa de Jujuy? Eso es algo increíble, porque parece que se hubieran puesto de acuerdo. Mi mamá y mi papá, mi mamá era poeta y se conocieron por eso. Intercambiaron su primer libro, escrito a los 22 años. Le ofrezco esto, yo le ofrezco esto, se conocieron y parece que se hubieran puesto de acuerdo, porque eran docentes los dos en una época en que las vacaciones de los profesores eran casi 2 meses. Y yo recuerdo que reservaban el boleto en el camarote, en el tren, para salir para el norte. Y salíamos con las valijas, los chicos, mi hermana y yo, a veces con los pañales, a meternos en el pueblito. Yo conozco, me acuerdo haber caminado por Cafayate cuando tenía 4 calles con luz artificial, no había luz eléctrica de vela, y nos llevaban a conocer y se metían en esos pueblitos. Entonces yo pasaba de vivir en la gran ciudad, teniendo que tomar el tranvía para ir a la escuela, a vivir en el campo con luz de vela. Mi mamá cocinaba con carbón. Realmente sentir lo que es nuestra Argentina. Eso para mí es lo que me ha resultado impagable y espero que podamos seguir en esto. ¿Y cuántos han entendido ese mensaje? Aquí esa comisión estuvo integrada por Fidalgo, por varios escritores, actualmente por Albarracín, por varios que han colaborado en seguir esto y difundirlo. Ahora, la poesía de Serpa parece que a muchas de ellas parece que se hubiera escrito ayer, ¿no? Es que hay cosas que Pensar no que son mediados del siglo pasado y parece que se escribieron ayer. Es cierto que no cambia, no, realmente, ahora, para mí fue una cosa extraordinaria que la biblioteca de Abrapampa cumplió 100 años en el 2015. Por suerte, la gente que integraba la biblioteca armó todo un sistema con colaboración de los maestros, de los supervisores, todo, y en 56 escuelas se llevó una biblioteca itinerante, un carrito con libros de autores jujeños. Cuando el resultado de esto, 4 meses después, en septiembre, que fue que cumplía 100 años la biblioteca, se hizo un festejo bárbaro en Abrapampa, los alumnos expusieron un salón el doble de esto, con todos los trabajos que hicieron, artesanales, poéticos, de creación, por haber leído esos libros de autores jujeños. La comisión donó 90 libros porque fueron 9 carritos para ir yendo en las 56 escuelas. Y cuando veían, nos contaban los maestros,
el tío, el abuelo del niño que iba a la escuela, señorita, ¿me presta el libro? El niño le llevaba, se prestaban el libro, le enseñaban, bueno, realmente algo extraordinario. Nosotros leíamos cosas que no sabíamos muy bien, eran de otros lados. No teníamos para leer lo que son cosas que conocemos y que hemos hecho y han hecho nuestros abuelos. Eso es impagable. Ahora, ¿hace cuánto que no se editan los libros de Serpa? Los tratamos de que no falte la edición. La tarea de la comisión es ver que estén todos, que se donen a todas las escuelas de la provincia para que las bibliotecas tengan, en este caso... Y en este caso la comisión es la encargada de conseguir de los llevarlos, fondos, busca la imprenta, etcétera, sí, etcétera. Sí. Por suerte, es una imprenta que le hizo un buen presupuesto aún en vida de ellos cuando recién se volvió a hacer una de Puyas Puyas y cuando se hizo la primera edición de Flora del Noroeste de mi mamá, con toda la flora del noroeste, todo, el yuyito, la flor que quiere todo, en poesía. Bueno, ese fue una especie de trabajo permanente que fue un gusto poder hacerlo. Tratamos de que no falten. Entonces, las ventas se tratan de hacer a un precio lo más adecuado para que la mayor cantidad lo pueda comprar, pero que nos alcance para... Ya se está acabando este. Este se acabó ahora hace poco. Se hizo en colaboración. ¿Sabe lo que me da bronca? Que en realidad las obras de Serpa, las obras de Tizón, las obras de Gropa, es patrimonio de todos ya. Estamos en una etapa, la envergadura de estos escritores, que en realidad no entiendo cómo no hay una comisión examinadora de autores jujeños del Estado que sea la encargada de que estos libros no falten en ninguna escuela. Nosotros hemos tratado de ver qué posibilidad de, por ejemplo, en la primera feria del libro de Jujuy que se hizo, la gente decía, ¿y no tiene libro de Choquevilca? No existía, gracias a Dios se hizo a raíz del pedido de la gente. Pero en la actualidad me pedían de Burgos, de Joaquín Burgos. Y también valoraban muchísimo los de Infante. Y lamentablemente, ojalá la comisión pueda mantener, porque hasta ahora se estaba agotando uno cuando volvíamos. Por ejemplo, ese Puyas, tenemos 2 Puyas allí. Sí. Ese Puyas chiquitito fue una donación que se hizo a esas 50 escuelas para que todos tuvieran por lo menos 10 libros y a los niños que ganaron el concurso de los poemas ilustrados se les regaló el libro. Toda esa edición fue gratuita prácticamente, porque era el premio, lo que podíamos colaborar. Pero es el esfuerzo de la comisión. Ah, sí, tratando así. A ver, uno recorre el país y ve otras provincias que el propio Estado, no digo el gobierno. En eso le doy la razón. El Estado se encarga. Tienen. Por ejemplo, yo en mi casa tengo las obras completas de Juan Carlos Dávalo. Y abajo dice Gobierno de la provincia de Salta. Ajá. O sea, Salta se encargó de reeditar las obras completas de Dávalo. Sí, aquí lamentablemente se llegó a hacer una tirada muy pequeña, porque el de Cultura hizo en el año 2011, cuando prácticamente se había cumplido casi un siglo del nacimiento de Domingo Serpa. Él nació en el año 1909. Y una tirada que se agotó enseguida de obras completas. A ver, si yo quiero salir de acá y digo, bueno, listo, me voy a comprar un libro de Serpa, ¿a dónde voy? Bueno, las librerías de Jujuy no son muchas, pero tratamos de que en las librerías de Jujuy estén y no falten. Un poco la labor de la comisión es ir preguntar, ¿le faltan o no le faltan? Por suerte las escuelas un poco lo han descubierto y realmente en las escuelas están leyendo mucho, leyendas de Jujuy, por ejemplo, el Puyas Puyas, el fabricante de humo poco, y sin embargo es especial para las escuelas secundarias. Un libro de cuentos. Porque son relatos de acá, pero al escribir, Domingo Serpa introdujo frases que están en la literatura universal española. Claro. Digamos, las mezcló como para que el que las lea
se acuerde que alguna vez leyó La amada inmóvil o algo así. Sí. Siempre cumplir algo con él, que fue docente de alma. ¿Él primero fue docente y después poeta? No, por eso yo, una opinión muy personal y que yo no soy poeta, pero yo creo que se nace poeta. Se nace mirando las cosas con otros ojos que ayudan a que las palabras que uno ha adquirido broten. Porque él, cuando hizo su escuela primaria, había segundo grado en Abrapampa. Tuvo que esperar a cumplir 12 años para que lo dejaran ir a la casa de un tío en Humahuaca, donde había una sola escuela que terminaba el 6º grado. Y ahí terminó el 6º grado. Ahora, cuando te pregunta, ¿no? Yo me paro delante de la biblioteca de Domingo Serpa. ¿Qué encuentro? ¿Qué hay en la biblioteca de Domingo Serpa? ¿Qué tenía él para leer, por el placer de leer? Yo creo, es una cuestión a lo mejor personal, que hubo un punto, y él lo reconoce, lo he conversado con mi papá, él reconoce, con mucho esfuerzo pudo venir a terminar su bachillerato acá. Pero cuando se anima, él ya escribía y ya iba y recitaba. Tenía buena disposición para recitar, entonces le llegaba a más cantidad de gente. Claro. Tenía sus borradores, ejercicios, y se le ocurre presentárselo a su profesor de literatura. Estaba ya en 5º año, ya por recibirse de bachiller. Y lamentablemente, en ese entonces, 1931, el profesor o profesora, no sé, de literatura le dice: no están mal estos poemas, pero la Academia Real Española no los acepta. Fue para mi padre como si le hubiera caído un rayo. Ese fue el empujón para que recorriera acá toda la noche el río Sibisibi y la playa y surgiera el Juira Juira, que como lo dijo usted muy bien, un gran grito de rebeldía. Lo mío no sirve. Y sin embargo después la compensación, y eso hace que le publiquen el primer Puyas Puyas acá en Jujuy. Entonces, por alguna razón dejó una marca tan profunda que creo que él leyó todo lo que había sobre literatura española. Y mucha literatura española tiene en su biblioteca. Mucha literatura española. Los autores clásicos. Los clásicos, todo. Y él mismo a veces dice, yo creo que me gustó mucho García Lorca y algo ha influido en mí. Y justamente lo conoció a García Lorca en Buenos Aires, en el Tortoni, donde a Domingo Serpa lo habían llevado a recitar sus poesías de Jujuy. Y justo García Lorca entra y le da la mano. Y dice mi papá, dice, yo no quería lavarme la mano. ¿Hay foto no de eso? No, Tortoni, eso debe haber sido en 1933, creo. No sé bien cuándo estuvo. Pero, bueno, esas cosas que suelen suceder a veces en la vida, una de cal y una de arena, dicen, ¿no? O sea, los clásicos de la literatura española estaban. Todos. Sí, todos. Eso es seguro, pero además sobre todo los tratados de literatura, los tratados. Y ni qué decir la poesía antigua, ¿no? Todos los romanceros españoles, todo, él los leyó, todo lo tiene. Y después, digamos, supongo ya cuando empezó a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, un amor por todos nuestros ¿Y a usted qué le decía que lea? Escritores. ¿A usted qué le decía que lea? Nunca. Me dio a leer, sí, creo que a los 12 años, unos libros de Monteiro Lobato. Pero él ya sabía, no sé si me los vio leer o qué, que yo ya había leído, bueno, Martín Fierro, los famosos de Dumas, el Conde de Montecristo, los Tres Mosqueteros, un poco de algo de Robinson Crusoe, esas cosas. Pero yo iba y me metía a la biblioteca y agarraba. Sí, Daphne y Chloe, bueno, podría encontrar, se hace una pasión cuando uno descubre. Amanca, ¿y cuál es el...? Y sobre todo que no había televisión en ese entonces. Claro. ¿Cuál es a criterio de usted como hija, el legado más importante que dejó Domingo Serpa?
Yo creo que para él, para mi mamá, de alguna manera, no con discurso, pero de alguna manera ser una buena persona era lo más importante. Y para ser una buena persona, cortés, atento con el humilde, generoso con el necesitado, amar a la patria porque la amaban y yo la amo y qué sé yo, no sé qué me me imagino lejos de la Argentina, ¿no? Y valorar todo eso. Así que creo que nos han dado, y ese amor a las letras un poco era el amor a saber, supongo. Y cuando usted va a Abrapampa y empieza a caminar esas callecitas de Abrapampa, ¿no lo encuentra Domingo Serpa en cada esquina mirando hacia el horizonte? Pero no solo ahí, ¿eh? Yo digamos que un poco los consulto, justamente cuando he tenido que estar en algunas encrucijadas de la vida, porque esas enseñanzas sí creo que fueron las que dejaron huella. Voy a tomar el pedido, ¿no? Porque yo me doy cuenta que me entusiasmo, siempre es así el entusiasmo que tengo pese al tiempo que llevo en esto, pero el trabajo de esta comisión es un deseo más de hacerlo, porque la editorial, una vez que lleva, hacemos las correcciones y todo, imprime, y los que tenemos tiempo son los que vamos un poco más a las escuelas a presentar todo esto. Pero esa idea feliz de decir, no pueden ser que esto no se puedan leer porque no haya una reproducción. Porque además el contenido de esto habla de cómo debemos ser, cómo debemos proceder, cómo tenemos tantas cosas para valorar al lado. Y creo que eso se transmite hasta en las leyendas, ¿no? Claro. En las leyendas es increíble, hay algunas leyendas y cuentos. En algunos de los cuentos hay, en este caso de mi mamá, de Dora Trellini, un canto a eso mismo. Los dos tenían la comunión en eso, el ser humano como buena persona, como buen padre de familia, amante de la familia, de todo eso, sí, eso es, y del amigo, de la amistad. Le voy a pedir permiso porque podría mostrar muchos, pero como esto es televisión, este es el retrato poco después de conocerse, cuando bueno, ya estaban por casarse, Dora Trellini y Domingo Serpa. En aquel entonces fue cuando le ofrecen unas horas de cátedra en un pueblito cercano a la capital. Y lógico, Domingo Serpa tenía que vivir. Entonces acepta esas cátedras en Chivilcoy, se llamaba el pueblo. Sí. Y claro, ya después la pareja, los hijos, ya queda atrapado. Él intentó venir a trabajar acá, pero su único trabajo seguro era allá. Entonces siempre veníamos para acá. Yo tengo otras fotos donde 3 años andaba por Mina Aguilar de la mano de mi papá y de mi mamá. Y bueno, y por esa razón mi mamá, nacida en Buenos Aires, criada allá, no sé si amaba Jujuy de la misma manera incluso, porque las leyendas... Lo amaba Serpa. Y si lo amaba Serpa, amaba Jujuy. Bueno, sí. Serpa es Jujuy, digamos. Sí, en cierto modo, está todo como mezclado, y yo también pienso que el amor a las letras los ha unido muchísimo, ¿no? Amancay, muchísimas gracias por haber venido a contarnos de esto, ¿no? Del poeta, de Domingo Serpa. Les recuerdo que las escuelas que nos quieran pedir, con tal que tengan un lugar donde guardar los libros, hacemos la donación a todas las escuelas de toda la provincia. Ya le voy a poner, le vamos a pedir a producción que la ponga en contacto. La operadora de vuelo del aeródromo de la base Vicecomodoro Marambio en la Antártida es una señora jujeña, ¿no? Y el otro día, hablando en Radio 2 con ella,
me acuerdo que, bueno, contaba de lo que extrañaba Jujuy y demás, y decía, y estoy armando la biblioteca en la base Vicecomodoro Marambio, ¿no? Automáticamente llamó a la radio el señor vicegobernador diciendo, voy a juntar libros, voy a comprar libros, lo que haga falta de autores jujeños para mandarle a la base Vicecomodoro Marambio. Así que le vamos a pedir a producción que se ponga en contacto con la señora operadora de vuelo de la base. Porque así fue como hará un par de años nos pidieron de Tierra del Fuego. Claro. Sí, libros sí. La obra de Serpa tiene que estar en la Antártida también, en la Antártida Argentina. Con todos los alumnos, 30 años de profesor, con todos los alumnos que pasaron, hermanos, realmente desparramados por el país, se da que muchos recuerdan. Así que, ¿cómo no? Nosotros tratamos de hacer todo esto porque creemos que el que lee alguna de estas cosas incorpora una lucecita en algún rincón del corazón. Gracias, Amancay, por haber venido. No, al contrario. Un placer haberla tenido con nosotros. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo jueves nos encontramos acá a las 22 y hacemos otro Extraños en la Noche. Chau, chau.